¿Están? Bueno, vamos a iniciar esta semana el estudio de un nuevo capítulo correspondiente a la unidad temática periodonto. Particularmente nos vamos a enfocar en el estudio, en la revisión del ligamento periodontal, un tejido fundamentalmente fibrilar que ocupa el espacio periodontal y que tiene una función muy importante, cumple un rol muy importante para el elemento dentario. Es un tejido que recibe el nombre de periodonto, porque peri significa alrededor, odonto diente, entonces es un tejido que rodea la pieza dental, de naturaleza fibrilar, de naturaleza conectiva, y su función primordial será permitir la fijación del elemento dental al hueso alveolar, estableciendo así la articulación alveolo-dental. Cumple un rol fundamental esta estructura, este tejido, en la capacidad del diente de poder resistir, de poder amortiguar las fuerzas de la masticación, controla los movimientos dentarios y sobre todo permite el ligamento periodontal regular, controlar el movimiento mandibular y proporcionar de esta manera estabilidad en la oclusión, y lo hace a través de su propiedad de actuar como un receptor sensorial propioceptivo. Los contenidos que vamos a desarrollar serán primeramente introducirlos en el tema. En la introducción vamos a hablar sobre la topografía del tejido, su origen embriológico, su espesor, las variaciones que se han descrito en cuanto al espesor de este tejido. Vamos a hablar de sus límites y vamos a enfocar sus funciones más importantes. Luego vamos a entrar a los componentes estructurales del ligamento periodontal, como son las células, las fibras, la sustancia fundamental. Como todo tejido conectivo, va a presentar en su estructura dichos componentes. Además, vamos a hablar de la vascularización y la inervación, puesto que es un tejido ampliamente, ricamente vascularizado e inervado. Vamos a hablar del origen y desarrollo del mismo, y su histofisiología. Bueno, los objetivos que persigue esta clase serán entonces describir la topografía, origen y funciones del ligamento periodontal, describir los componentes estructurales de este tejido, definir y caracterizar estructuralmente y ultraestructuralmente a las células principales del ligamento periodontal, que en este caso son los fibroblastos, pues representan el 20% de la población celular que podemos encontrar en el ligamento periodontal. Definir y caracterizar a los restos epiteliales de Malassez en función de hallazgos actuales. Caracterizar morfológicamente, molecularmente y funcionalmente a los odontoclastos, un grupo de células que fueron nombradas en el capítulo cemento como cementoclastos y que dijimos que aparecían activos únicamente en condiciones patológicas, y la única situación en la que aparecen a nivel fisiológico es durante la rizálisis de los dientes temporales. Pero bajo ciertas circunstancias patológicas los odontoclastos pueden activarse, y su función, justamente el nombre lo dice, es reabsorber, en este caso tejidos dentarios. Lo que van a hacer estas células es reabsorber tanto cemento como dentina, ¿sí? Por esa razón, más que cementoclastos, el nombre más apropiado es odontoclasto. Vamos a describir la función de los macrófagos y los mastocitos, un grupo de células defensivas que vamos a encontrar en el ligamento periodontal en proporciones variables según la circunstancia pues en la que se encuentra este tejido. Vamos a describir la vascularización y los tipos de inervación del ligamento periodontal, y otro objetivo será establecer la importancia de las terminaciones propioceptivas en la estabilidad oclusal. Bueno, el ligamento periodontal, como ya les dije, es un tejido conectivo, especializado que se caracteriza por ser fibroso denso, tiene una alta densidad de fibras de colágeno. También vamos a encontrar fibras elásticas, oxitalánicas en su estructura.
pero el tipo de fibra predominante serán las fibras de colágeno. Desde el punto de vista de su origen, es un tejido que deriva de las células ectomesenquimáticas de la pared interna del saco dentario, del folículo dental, que está englobando al germen dental en desarrollo. De ahí proviene el ligamento periodontal. Y como les había mencionado, en la literatura pueden encontrar diversas formas de nombrar a este tejido. Pueden encontrar nominaciones como periodonto, confosis, membrana periodontal, ligamento alveolo-dental, desmodonto, pero bueno, la terminación más usada es la de ligamento periodontal. Ya saben por qué se llama periodonto. Peri de alrededor, odonto diente, es un tejido que justamente ocupa un espacio llamado espacio periodontal, que se ubica entre la porción radicular del elemento dental y la lámina cribosa del hueso alveolar. Este tejido limita hacia abajo, es decir, hacia el extremo apical, se continúa con el tejido conectivo pulpar hacia cervical o hacia coronal. El ligamento periodontal se va a continuar con el corión de la encía, y de esta manera se conforma una única unidad estructural y funcional considerada un sistema biológico, ¿no? Hacia coronal también el ligamento no solamente se continúa con el corión de la encía, sino también con la unión dentogingival. Entonces, como forman una sola extensión, el tejido conectivo del ligamento periodontal más el tejido conectivo pulpar y más el tejido conectivo que representa, que conforma el corión de la encía y el tejido conectivo del epitelio de unión, toda esa continuidad va a formar, como les dije, una única unidad, un único sistema biológico que tiene alta importancia clínica. ¿Por qué? Porque las infecciones que se originen o que estén actuando en alguno de estos tres componentes, ya sea el conectivo pulpar o el conectivo gingival o el conectivo periodontal, infecciones generadas en cualquiera de esos tres componentes puede afectar por diseminación, por extensión, digamos por adyacencia, puede comprometer toda esta unidad, ¿no? Y de esa manera generar lo que se conoce como lesiones endoperidontales. Por ejemplo, una cavidad de caries, donde las bacterias y sus productos pueden penetrar a la dentina, como vimos a través de las estructuras histológicas secundarias del esmalte, las laminillas, la vaina de los prismas. Recuerden que eran estructuras que favorecían la diseminación de las bacterias y sus productos. Estas bacterias o estos productos pueden a su vez alcanzar la dentina, y como la dentina es más permeable gracias a la presencia de los túbulos dentinarios, la penetración o la llegada hacia la pulpa es mucho más fácil. Una vez en la pulpa, las bacterias y sus productos pueden extenderse pueden llegar hasta el foramen apical, y en el foramen apical ya saben que el tejido conectivo pulpar se va a extender, se va a continuar con el conectivo periodontal. Entonces una infección instalada en la pulpa puede llegar a comprometer, ¿sí? Por topografía puede llegar a comprometer el ligamento periodontal, provocando un proceso endoperiodontal, ¿sí? Y lo mismo sucedería viceversa, ¿no? O al revés. En cuanto al espesor, se sabe que el espesor de este tejido es variable, pues varía con la edad del individuo, varía de un diente a otro en función de la funcionalidad de cada elemento dental y las cargas a las cuales está expuesto, y varía inclusive de una región topográfica a otra en una misma pieza dental. Se acepta que el espesor del ligamento periodontal en promedio puede variar de 0,10 a 0,38, 0,4 milímetros, siendo más grueso en dientes jóvenes, llegando a uno en promedio a 0,20 milímetros, y se acepta o está descrito que en dientes de individuos adultos, aproximadamente 50 o más de 50 años de edad, el espesor del ligamento periodontal disminuye
a 0, en promedio a quedarse en 0,15 milímetros. En cuanto al espesor del ligamento periodontal en un mismo elemento dental, lo que se sabe es que su espesor es mínimo a nivel de la parte media de la raíz, específicamente en la unión del tercio medio con el tercio apical. El espesor es mínimo de la membrana periodontal y este mínimo espesor favorece una mayor fijación, actuando como un fulcro, como un eje para el movimiento, para los movimientos laterales sobre todo. Mientras que se acepta que el espesor del ligamento periodontal sería mayor a nivel cervical y mayor a nivel apical, o sea, es mayor en definitiva a nivel cervical y a nivel apical, siendo mínimo a nivel de la zona media o el tercio medio de la raíz clínica. Este dato es importante, pues tiene que ser demostrado, tiene que ser determinado cada vez que analicemos una radiografía. Por ejemplo, una radiografía periapical, el espesor del ligamento no puede estar ensanchado a nivel del tercio medio respecto a los tercios cervical y apical. Entonces tenemos que ver que ese espesor digamos, se respete en cada región topográfica de un mismo elemento dental, ¿sí? Si eso no aplica o no se observa en una radiografía, pues probablemente se deba a patología, algún tipo de patología periodontal. Las funciones claves de este tejido, como ya lo había mencionado en la introducción, son claves, pues permite resistir y amortiguar las fuerzas de la masticación, mantiene suspendido el diente en su alveolo, establece la articulación alveolo-dental, como les había dicho, a través de las fibras el diente queda fijado al hueso alveolar, pero permite una cierta movilidad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el espesor de este tejido, como les dije, no es igual en toda la extensión de la raíz, ¿no? Permite que se fije fuertemente, sobre todo en el tercio medio, es más grande, es más ancho el ligamento a nivel cervical y a nivel apical, entonces de alguna manera favorece que el diente quede suspendido en su alveolo, pudiendo desplazarse ligeramente ante la acción de ciertas tensiones, ¿sí? Y actúa como un receptor sensorial propioceptivo, lo cual ha demostrado ser importante para poder localizar con exactitud la dirección y sobre todo la presión de una tensión, la cantidad de presión con la que está actuando una fuerza, gracias a estos receptores propioceptivos, gracias a que el ligamento puede captar estímulos de propiocepción. Esto permite controlar el movimiento mandibular y de esa manera estabilizar la oclusión. Entonces, en este esquema tenemos el ligamento periodontal, la membrana periodontal, un tejido conectivo fibroso denso, que como ya les había dicho, su origen embriológico radica en las células mesenquimáticas del folículo dental, del saco dentario que está englobando al germen en desarrollo. Está ocupando el espacio periodontal, que es toda esta cavidad que estoy señalando, ubicada entre la porción radicular del elemento dental y la compacta periodóntica del hueso alveolar, que es justamente donde estoy pasando el cursor. Entonces, este tejido conectivo fibrilar va a permitir fijar el elemento dental al hueso alveolar, estableciendo de esa manera la articulación alveolo-dental. Es un tejido que muestra un espesor variable, pues su espesor varía con la edad del individuo, varía de una pieza a otra, va a ser más ancho en las piezas más funcionales, que están sometidas a más carga, como son los molares, por ejemplo, pero va a ser más delgado en dientes que no son tan funcionales, que no reciben tanta carga, como por ejemplo los incisivos.
¿sí? Y además el espesor del ligamento va a variar de una región topográfica a otra, ¿no? Es más delgado en esta zona, a nivel de la unión del tercio medio con el tercio apical de la raíz, ¿sí? El hecho de que el ligamento sea más delgado en esta zona permite una mayor fijación y eso va a actuar como un fulcrum, es decir, como, va a servir como un eje para los movimientos de lateralidad, ¿sí? Y bueno, el espesor del ligamento va a ser más amplio a nivel cervical, como les había contado, y a nivel apical, ¿no? Siempre cuando vemos en la radiografía un ensanchamiento del espacio periodontal es signo de patología, significa que algo está pasando. Puede ser una patología que tuvo su inicio en la pulpa o una patología que tuvo, digamos, su inicio, su origen en el periodonto, pero tenemos que saber que el espesor en promedio varía de 0,10 a 0,34 o 0,4 milímetros. En dientes jóvenes tiende a ser un poquito más ancho y puede llegar en promedio a 0,20 milímetros, pero va disminuyendo con la edad el espesor del ligamento periodontal, pudiendo llegar a reducirse de 0,20 milímetros a 0,15 milímetros en dientes de individuos pues adultos o seniles, o al menos se registra una disminución de 0,20 a 0,15 a partir de los 50 años de edad. Y bueno, en esta imagen, antes de pasar, recuerden, recalco los límites topográficos del ligamento periodontal, que es lo que permite que junto con el tejido conectivo gingival que está acá y el tejido conectivo pulpar que viene por acá y sale por el foramen apical, puedan constituir una única unidad estructural y funcional representando un solo sistema biológico, y esta continuidad pues tiene importancia clínica, puesto que si una infección, digamos que tuvo su origen en los tejidos dentarios y que se extendió a la pulpa, por la continuidad que tiene el tejido conectivo pulpar con el periodontal, una infección que se originó en la pulpa puede terminar comprometiendo el ligamento periodontal y generando de esta manera una lesión endoperio, ¿no? De la misma manera, un proceso infeccioso iniciado acá a nivel periodontal, ¿no es cierto? Iniciado, digamos, en el surco gingival, afectando el epitelio de unión, por ejemplo, o a través de la encía, las bacterias y sus productos pueden alcanzar el tejido conectivo del ligamento periodontal y a través de esta estructura llegar a afectar el tejido conectivo pulpar y la infección asentarse entonces en la pulpa, llevando a la necrosis pulpar, ¿no? Bueno, en esta imagen podemos ver el saco dentario, las células mesenquimáticas del saco folículo dental. Toda esta estructura es la que va a dar origen al ligamento periodontal, ¿sí? Acá tenemos la vaina epitelial de Herwig. Este es el folículo dental, pues es este tejido mesenquimático que está rodeando al germen dental en desarrollo, ¿no? Acá tenemos los odontoblastos, ¿sí? La capa empalizada de células de aspecto pseudoestratificado, ¿no? Y acá tenemos el tejido, la papila dental, este es digamos, un corte de un diente en desarrollo. Acá tenemos la dentina, ¿sí? Y acá esto que sería predentina. Y acá tenemos la vaina epitelial de Herwig. Recuerden que la vaina epitelial de Herwig corresponde a una proliferación localizada de el órgano del esmalte, el epitelio dental interno y el epitelio dental externo. Luego que ya se conformó, se depositó el esmalte en toda la extensión de la corona, lo que queda del órgano del esmalte va a proliferar y va a formar esta estructura que dijimos que estaba formada por dos capas de células,
¿no? Las cuales presentaban una membrana basal que las separaba a estas dos capas, y tenían a su vez es decir, estas células exhibían una membrana basal externa, que sería lo que estoy señalando, y una membrana basal interna, que separaría estas dos hileras de células, ¿no? Esta estructura, recuerden que una vez formada, se proyectaba apicalmente para dar inicio entonces al desarrollo radicular, ¿sí? La vaina de Herwig es fundamental para que se forme, se deposite dentina y cemento radicular. Entonces, la vaina de Herwig, las células de esta vaina de Herwig dan las señales a las células ectomesenquimáticas de la papila dental para que se diferencien en odontoblastos, y estos odontoblastos entonces comienzan a depositar inicialmente predentina, ¿sí? Matriz orgánica de dentina. Una vez que esta matriz orgánica dentinaria alcanza un determinado espesor, que era aproximadamente 4 o 5 micras, comenzaba ya a mineralizarse, y cuando se calcificaba esa predentina y formaba la dentina madura, recuerden que en ese momento, en ese preciso momento, esta vaina de Herwig perdía la nutrición que le daba la papila dental por la presencia de dentina, que acá ya la tenemos formada, porque esto es corona, ¿sí? Aquí ya está empezando a darse el desarrollo radicular a este nivel, ¿sí? Lo de acá es corona, ¿sí? Y lo de acá es porción radicular. Estas células que vemos acá forman el saco dentario, el folículo dental, que es, digamos, un tejido mesenquimático que está englobando al germen dental en desarrollo. Y de esa estructura embrionaria va a surgir el ligamento periodontal. La vaina de Herwig es fundamental para que se forme la dentina y el cemento radicular, ¿sí? Cuando empieza a formarse ya dentina radicular, la vaina de Herwig pierde la nutrición porque se forma una barrera dada por la matriz dentinaria calcificada, entonces pierde la nutrición de acá, de la papila dental, y eso llevaba, recuerden, a que esta estructura se fragmente, ¿sí? Se fragmente. Entonces las células que componen esta vaina se desprenden unas de otras, y muchas migraban acá, o sea, migran al ligamento periodontal en desarrollo y quedan como grupos, como nidos de células que luego vamos a ver que tienen, según evidencias actuales, tienen un papel importante, sobre todo en mantener la integridad de, en este caso, de los tejidos que forman la raíz del diente, ¿sí? Es importante ese grupo de células en mantener la integridad radicular. También hay estudios que le han adjudicado otras propiedades a estas células, estos restos epiteliales de Malacés, como por ejemplo funciones neuroendocrinas, capacidad de secretar neuropéptidos, ¿sí? Capacidad de actuar como o tener, expresar receptores sensoriales. Bueno, en definitiva, pues se le adjudican varias propiedades a estas células, pero todavía no está del todo dilucidada su función. Pero ya hay grandes avances. Y recuerden que esos restos epiteliales de Malacés, que los vamos a encontrar dentro de las poblaciones celulares del ligamento periodontal, ¿de dónde provienen? Provienen de esto, ¿no? De la fragmentación de esta vaina epitelial de Herwig. ¿Por qué se fragmenta? Porque pierde la nutrición que le aporta esto, que le aporta la papila dental durante el desarrollo de la raíz. Bueno, en esta imagen, para que recuerden la ubicación topográfica del fulcrum, yo les había dicho que en la unión de, más o menos en la parte media de la raíz clínica, para ser más específicos, en la unión del tercio medio y apical, justo a este nivel donde están las flechas, el espacio periodontal, o sea, más que el espacio, el ligamento periodontal demuestra un menor espesor, es más delgado, y eso permitiría una mayor fijación del diente al hueso alveolar, ¿sí? Y a su vez actuaría como un fulcrum, es decir, actuaría como un eje
de rotación, un eje para los movimientos de lateralidad, como una zona de apoyo o de palanca para que el diente realice sus movimientos laterales, ¿sí? Entonces, a este nivel el espesor del ligamento va a ser mínimo y eso le permite entonces servir como zona de apoyo, de palanca, para que el diente pueda desplazarse levemente en sentido lateral, y el espesor del ligamento va a ser más amplio a este nivel, a nivel cervical y a nivel apical, ¿no? El hecho de que, digamos, se observen estas variaciones en el espesor, es importante comprobar estas variaciones en el espesor en el momento en que analizamos una radiografía. ¿Por qué? Porque serán sinónimo de salud, ¿sí? Serán sinónimo de salud periodontal. Bueno, ahora vamos a enfocarnos ya a los componentes estructurales histológicos del ligamento periodontal. Como todo tejido conectivo, está formado por células, por fibras, por sustancia fundamental amorfa y obviamente por vasos y nervios. Es un tejido, como todo tejido conectivo, está ricamente inervado y vascularizado. Son diversas las poblaciones, o mejor dicho, son heterogéneas las células que podemos encontrar en el ligamento periodontal, pero que les quede que de todas las células que encontramos en el ligamento periodontal, las más importantes, porque son las que secretan y producen esta matriz que forma este tejido, son los fibroblastos, representando el 20% de la población celular. Las fibras obviamente cumplen un papel protagónico también, pero no por esto vamos a desmerecer al componente celular, que es muy importante en las funciones del ligamento. Las fibras de colágeno, que son las predominantes, puesto que también podemos encontrar fibras elásticas, fibras oxitalánicas, fibras reticulares. Las más abundantes, las predominantes, las que básicamente forman esta articulación alveolo-dental, son las fibras de colágeno, que se disponen como haces de fibras, las cuales describen trayectos generalmente ondulantes, y ese recorrido que describen las fibras en el ligamento periodontal es importante o es básico. ¿Para qué? Para que el ligamento pueda resistir las fuerzas de la masticación, pueda resistir, pueda absorber esas fuerzas de la masticación y transmitirlas al hueso alveolar. Bueno, también vamos a encontrar la sustancia fundamental amorfa, que en este caso estará constituida por los proteoglicanos y la elastina. Bueno, las poblaciones celulares del ligamento periodontal entonces están clasificadas según sus funciones en células formadoras, células resortivas, células defensivas, los restos epiteliales de Malassez y células madres ectomesenquimáticas. Las células formadoras, porque son aquellas que demuestran la capacidad de sintetizar matriz. Entonces, en el ligamento periodontal vamos a tener fibroblastos, que son las responsables de producir la matriz extracelular que conforma el ligamento periodontal, ¿sí? Son las células que sintetizan el precursor del colágeno, que luego será polimerizado ese colágeno a nivel extracelular y va a formar primeramente las microfibrillas de colágeno para luego llegar a fibra colágena madura. Son las células que además producen la sustancia fundamental amorfa, los proteoglucanos, y además tienen un rol muy importante estos fibroblastos en la remodelación del colágeno del ligamento periodontal, ¿sí? De hecho, hay estudios que establecen que el fibroblasto sería la única célula encargada tanto de la síntesis y de la remodelación de la matriz extracelular del colágeno que forma el ligamento periodontal. No ocurre lo mismo, por ejemplo, en el hueso, donde tenemos un grupo de células que sintetizan matriz osteoide y otro grupo de células encargadas específicamente de reabsorber la matriz ósea para que se remodele el hueso, ¿no? Acá no, acá en el ligamento periodontal el mismo fibroblasto haría las dos cosas, ¿sí?
Dependiendo de su estado funcional, entonces, podemos hablar de fibroblasto o podemos hablar de fibroclasto, ¿sí? Según esté formando o según esté reabsorbiendo colágeno. También vamos a encontrar osteoblastos en el ligamento periodontal. ¿Dónde los vamos a encontrar? Los vamos a encontrar en la zona del ligamento periodontal que limita con la lámina cribosa del hueso alveolar o con la compacta periodontal del hueso. Entonces los vamos a encontrar ubicados como simulando una estructura epiteloide por su ubicación. Estas células se colocan más o menos en empalizada una con otra en la zona osteógena del ligamento periodontal. ¿Cuál es la zona osteógena del ligamento periodontal? Aquella zona periférica del ligamento que entra en contacto con el hueso alveolar, ¿sí? Con la compacta periodóntica del hueso alveolar. Y los cementoblastos, como recordarán, si bien son células que sintetizan matriz cementoide, pero no forman parte del cemento, forman parte del ligamento periodontal. Están ubicados en la zona cementógena, es decir, en la parte del ligamento periodontal que limita, ¿no?, que toma contacto con la superficie externa del cemento. Ahí encontrábamos estas células, como recordarán. Según la capacidad de resorción, reconocemos en el ligamento células con propiedades resortivas, como los osteoclastos y los cementoclastos. Los osteoclastos que van a reabsorber las laminillas envejecidas de hueso, dando paso entonces a la remodelación, ¿sí?, y el mantenimiento de la homeostasis en el tejido óseo. Y por otro lado los cementoclastos u odontoclastos, que son células que, como les había mencionado, aparecen solo en determinadas circunstancias o en circunstancias muy puntuales, fundamentalmente patológicas, mientras que los osteoclastos están siempre funcionando en conjunto con los osteoblastos, ¿no? Debe haber un equilibrio entre la función osteoblástica y la función osteoclástica, lo cual va a permitir modelar el hueso, ¿sí?, evitando deformaciones, por ejemplo, o pérdidas. Mientras que en el caso de los tejidos matriciales, como el cemento y la dentina, que no experimentan remodelación, como ya les había dicho, son tejidos que crecen por aposición. Los odontoclastos entonces aparecen solo en circunstancias muy puntuales, básicamente patológicas. La única instancia fisiológica en la que aparecen los cementoclastos u odontoclastos, como ya les había dicho, es durante la rizálisis de los dientes temporales previo a su exfoliación, o sea, su pérdida, ¿no? Bueno, también se reconoce un grupo de células defensivas en el ligamento periodontal, que fundamentalmente son los macrófagos y los mastocitos. Aún no está del todo dilucidada la función de los mastocitos o el papel que cumplen en el ligamento, y en algunas circunstancias podemos llegar a encontrar eosinófilos. Bueno, también vamos a encontrar, como les había dicho, restos epiteliales de Malassez que derivan de la fragmentación que sufre la vaina epitelial de Herwig cuando pierde la nutrición aportada por la papila dental, ¿sí? Y células madre ectomesenquimáticas que tienen multipotencialidad, ¿no? O sea, son células capaces de diferenciarse en distintos fenotipos. Pueden diferenciarse entonces en osteoblastos, en osteoclastos, en cementoclastos, en fibroblastos, y son células con capacidad de autorrenovarse, ¿no? Son indiferenciadas. Bueno, como ya les había hablado de los fibroblastos, para que recuerden y reforzar los conocimientos, primeramente decir que el fibroblasto, si bien el fibroblasto del ligamento periodontal exhibe una morfología al microscopio óptico y al microscopio electrónico similar a los fibroblastos que podemos encontrar en la pulpa o que podemos encontrar en la encía, sin embargo, se han descrito diferencias, sobre todo respecto al perfil de expresión, respecto a la funcionalidad,
entre los fibroblastos del ligamento y los fibroblastos sobre todo del corium gingival, ¿sí? Habrían algunas diferencias, pero en cuanto a la morfología serían básicamente similares, ¿no? No existirían grandes diferencias morfológicas y ultraestructurales si comparamos los fibroblastos del ligamento respecto a los fibroblastos de la pulpa o respecto a los fibroblastos del corium gingival. Como ya saben, el fibroblasto es la célula mesenquimática, de origen mesenquimático, responsable de producir la matriz extracelular. En el caso de la pulpa, recuerden, el fibroblasto producía toda la matriz extracelular de ese tejido. En el ligamento periodontal ocurre lo mismo, es la célula responsable de producir, de depositar esta matriz extracelular que forma esta membrana, ¿sí? Esta estructura. ¿Y qué tiene esa matriz extracelular? Obviamente tiene colágeno, ¿sí? El fibroblasto lo que hace es sintetizar en realidad, sintetizar y producir, liberar o exportar el precursor del colágeno, que son las moléculas de tropocolágeno, las cuales se polimerizan extracelularmente en microfibrillas de colágeno para luego madurar a fibras de colágeno, ¿sí? Pero también sintetiza los componentes de la sustancia fundamental amorfa de este tejido, como son los proteoglucanos y la elastina. Igual, recuerden que en el ligamento periodontal no solo vamos a encontrar fibras de colágeno, vamos también a encontrar fibras elásticas, fibras reticulares, fibras oxitalánicas, pero las más abundantes, las protagónicas, son las fibras de colágeno, ¿sí? Y como les había dicho, el fibroblasto es una célula que muestra una bifuncionalidad en el ligamento, ya que no solamente sintetiza matriz colágena, sino que también es el responsable de degradar esa matriz colágena, manteniendo de esta manera la homeostasis y manteniendo en equilibrio el espesor, el grosor del ligamento periodontal. Y según entonces la instancia funcional por la que esté pasando la célula, se llamará fibroblasto o se llamará fibroclasto, ¿sí? ¿Cómo degrada el colágeno? Bueno, para la degradación del colágeno se requieren dos pasos. En primer lugar, el fibroblasto tendrá que expresar genes de metaloproteasas, ¿sí? Producir entonces estas metaloproteasas, o sea, traducir ese mensajero en proteína, y esa proteína luego, esas colagenasas, esas metaloproteasas tendrán que ser liberadas y son las enzimas entonces encargadas de degradar el colágeno, de fragmentarlo, y luego esos fragmentos de colágeno generados por la acción enzimática serán fagocitados por estas células y destruidos en los lisosomas que presenta, ¿sí? Entonces es una célula que, como ven, puede hacer fagocitosis con la finalidad de mantener la estructura normal del ligamento periodontal, o sea, mantener el espesor en equilibrio y que no aumente, y que ese espacio no aumente, ese ancho, ese grosor del ligamento debe mantenerse constante, ¿sí? Si bien se reduce conforme avanza la edad del individuo, ¿por qué se reduce? Porque, como ya saben, la actividad funcional de los fibroblastos no dura toda la vida, ¿sí? Entonces va disminuyendo con la edad. Por eso justamente acá esto que conecta con esta característica que les anoté, que la estructura normal del ligamento periodontal pues altera con la edad, ¿sí? ¿Por qué? Porque a medida que pasan los años, la actividad de síntesis de los fibroblastos va disminuyendo. Y la función formadora de matriz por parte del fibroblasto requiere ultraestructuralmente de la existencia de varios orgánulos, como son el retículo endoplasmático rugoso, que es el lugar donde se fabrican las proteínas. En este caso, en el RER se va a sintetizar, ¿no es cierto?, por la traducción del mensajero de tropocolágeno en
tropocolágeno, y este tropocolágeno luego va al Golgi, donde se empaqueta en vesículas secretoras que a través de la presencia de los filamentos del citoesqueleto, los microtúbulos y microfilamentos del citoesqueleto, estas vesículas van a poder desplazarse hacia la membrana plasmática, la membrana celular, para luego ser liberadas, es decir, para que luego puedan liberar su contenido. Esas moléculas de tropocolágeno ya en el espacio extracelular serán polimerizadas en microfibrillas primeramente y luego en fibras de colágeno maduras. Para esta función de síntesis, es decir, para la función del fibroblasto de sintetizar matriz extracelulares, es decir, sin formar la fibra de colágeno, requiere además de mitocondrias que le aporten la energía y requiere obviamente de componentes del citoesqueleto. Y en ese sentido, o sea, en esta propiedad, ultraestructuralmente el fibroblasto va a tener las mismas características de un fibroblasto que encontremos en la pulpa o que encontremos en el corion gingival. Sin embargo, el fibroblasto del ligamento periodontal presentaría ciertas características que lo diferencian, que lo alejan, por ejemplo, de los fibroblastos del corion gingival. Al microscopio óptico, los fibroblastos tanto del ligamento como del corion gingival o de la pulpa se van a presentar como células alargadas, fusiformes, que emiten, son células que emiten prolongaciones citoplasmáticas que al microscopio óptico no las vamos a poder caracterizar en detalle. Sí lo vamos a poder hacer con microscopio electrónico de transmisión, pero básicamente no se observan estas prolongaciones citoplasmáticas porque quedan entremezcladas con las fibras de colágeno. Estos fibroblastos, como ven, se colocan, se disponen paralelos a los haces de fibras colágenas, y las prolongaciones citoplasmáticas entonces quedan envolviendo estas fibras colágenas. Por eso generalmente no son observables, no se las distingue en los cortes analizados por microscopio óptico. Son células que exhiben un núcleo grande, elíptico, con una cromatina laxa, y lo que se sabe es que estas células, de hecho ya lo dijimos en pulpa, estas células emiten finas prolongaciones citoplasmáticas a través de las cuales un fibroblasto con otro y con otro se comunican, establecen conexiones, y esas conexiones permitiría la coordinación de las funciones que cumplen estas células, lo cual sería importante, por ejemplo, para que se dé la y eliminación de las fibras de colágeno envejecidas, ¿sí? que tienen que ser reemplazadas, como también sería importante esta comunicación para otras funciones que pueden cumplir estas células, como por ejemplo funciones formadoras, ¿no? De hecho, justamente antes de olvidarme, la conectividad, o sea, las relaciones, la comunicación que establecen estos fibroblastos a través de sus prolongaciones citoplasmáticas permitiría que estas células coordinen su movimiento, su desplazamiento durante el proceso de erupción del elemento dental. Y esa sería, por ejemplo, una diferencia importante con los fibroblastos del corion gingival o de la pulpa. La forma en cómo se comunican estas células es a través de contactos de membrana, que hay de varios tipos. Estos fibroblastos expresarían contactos de membrana simples o no especializados, pero también expresarían uniones comunicantes tipo gaps y expresarían desmosomas, ¿sí? Entonces, a través de estos contactos de membrana, la célula podría comunicarse con otras células vecinas, como vemos aquí, y eso sería favorable para que la función que cumplen estas células sea coordinada, ¿no? Sea ejercida de una manera global,
Entonces favorecería la erupción del elemento dental y permitiría una rápida renovación de la matriz colágena. Además, cabe recalcar que también se ha encontrado que estos fibroblastos, cuando se inicia el proceso de erupción dental, o mientras dura el proceso de erupción dental, expresan tanto bimentina en coexistencia con citoqueratinas, ¿sí? Y esa particularidad sería específica, única de los fibroblastos del ligamento periodontal, que no ha sido demostrada en fibroblastos, por ejemplo, del corium gingival. Entonces, solo los fibroblastos del ligamento periodontal serán capaces de coexpresar bimentina, que es un marcador de células mesenquimáticas en vías de maduración, y citoqueratinas, lo cual es bastante particular, porque la citoqueratina es un marcador de célula epitelial o de células epiteliales, y sin embargo se ha descrito la expresión de citoqueratinas en los fibroblastos, pero no durante toda la vida del elemento dental, sino durante la fase de erupción del elemento dental. Tiempo después, o sea, luego que el elemento dental ya erupcionó, se pierde la expresión de citoqueratinas y queda únicamente la expresión de bimentina. Entonces, en esta imagen de microscopía electrónica de transmisión vemos, por ejemplo, los fibroblastos. Aquí vemos un fibroblasto, aquí vemos otro fibroblasto. Ven que estaban conectados por prolongaciones citoplasmáticas. El núcleo es grande y es elíptico, como ven. Encontraremos abundantes orgánulos en el citoplasma de estas células, y siempre los vamos a ver dispuestos pues alrededor de las fibras de colágeno, dispuestos paralelos a las fibras de colágeno, ¿no? Aquí tenemos fibras de colágeno que están cortadas longitudinalmente, y acá tenemos fibras de colágeno seccionadas transversalmente, ¿no? Todas estas son fibras de colágeno. Este es pues un resto celular. Bueno, otra de las características, aquí están enumeradas las propiedades biológicas que serían, digamos, únicas, que solo las exhibe el fibroblasto del ligamento periodontal y que son diferentes o lo diferencian del fibroblasto del corium gingival. Una de ellas, habíamos ya hablado de los contactos de unión entre los fibroblastos, o sea, la comunicación que establecen los fibroblastos mediante contactos de membrana, que solo ha sido descripta, solo ha sido observada en fibroblastos en cultivo, en miofibroblastos y fibroblastos del tejido conectivo fetal, pero no ha sido, por ejemplo, demostrada al menos en los fibroblastos del corium gingival. Sí habíamos hablado de que estos fibroblastos de la pulpa, del tejido conectivo pulpar, mantenían conexiones a través de sus prolongaciones citoplasmáticas, así que serían los dos sitios en los cuales los fibroblastos estarían conectados, comunicados y actuando digamos, en conjunto, ¿no? Pero en el caso de los fibroblastos de la encía no pasaría o no ocurriría esta situación. Otra de las propiedades biológicas que está descrita en la literatura es la capacidad del fibroblasto del ligamento periodontal de producir esta proteína ligadora de calcio llamada S100A4. Como el nombre lo dice, al ser ligadora de calcio, su función es retener, o sea, pues atrapa todas las moléculas de calcio y de esa manera bloquea la mineralización de la matriz, en este caso del ligamento periodontal. También se establece o está descrito que el fibroblasto del ligamento periodontal exhibe receptores para el factor de crecimiento epidérmico y para citoquinas como la interleuquina 1, ante un incremento de interleuquina 1, lo cual ocurriría, por ejemplo, en procesos inflamatorios, ¿sí?, de los tejidos periodontales. La respuesta del fibroblasto será básicamente de síntesis, ¿sí? Es decir, si el fibroblasto expresa receptor de interleuquina 1, cuando esta citoquina aumenta
en la matriz del ligamento periodontal, el fibroblasto va a responder con un incremento en su actividad de síntesis y, entre otras cosas, lo que haría es liberar grandes cantidades de colagenasa y de interleuquina 6, ¿sí? La interleuquina 6 es importante para incrementar la actividad osteoclástica, ¿sí? Promueve la sobrevida, la activación, la proliferación de los osteoclastos, es como un factor de crecimiento de osteoclastos y indirectamente está promoviendo la remodelación ósea o la reabsorción ósea. Y la colagenasa que lo que haría es degradar matriz colágena, ¿no? Entonces, en condiciones inflamatorias, ¿qué es lo que va a predominar? Los fenómenos de reabsorción, ¿no? Tanto de reabsorción de matriz colágena, reabsorción de matriz ósea. Pero, ¿qué pasa? Que al parecer el fibroblasto del ligamento periodontal sería capaz de producir mayores cantidades de interleuquina 6 respecto al fibroblasto del corión gingival. ¿Frente a qué? Frente a un estímulo dado por interleuquina 1. Y también, bueno, como les dije, el fibroblasto del ligamento periodontal, al igual que otros fibroblastos, expresa este tipo de receptores, pero la diferencia está en que el fibroblasto del ligamento periodontal, como les dije, cuando se expone a interleuquina 1, secreta grandes cantidades de interleuquina 6, ¿sí? Y esta citoquina tiene impacto en la función osteoclástica. Bueno, los fibroblastos muestran un ciclo de renovación de 45 días, o sea, cada 45 días un fibroblasto va a ser reemplazado por una nueva célula y la tasa promedio en la que se renuevan estas células por día es del 2%, o sea, de cada 100 células, 2 se van a morir, 2 van a ser eliminadas por apoptosis en el ligamento periodontal. Bueno, otro grupo de células formativas que encontramos en el ligamento son los osteoblastos. Los osteoblastos los vamos a encontrar dispuestos en la zona osteógena, que es justamente la zona del ligamento periodontal que toma contacto con la compacta periodóntica del hueso alveolar, que es todo lo que estoy señalando, ¿no? O sea, toma contacto con la lámina cribosa del hueso alveolar. Y la capa de osteoblastos sería estas células dispuestas como simulando una capa epitelial, ¿sí? Se disponen tipo empalizada, ¿sí? Son células que exhiben un citoplasma ampliamente basófilo por su alta cantidad de síntesis, su alta capacidad de síntesis. Recuerden que son las responsables de sintetizar la matriz ósea, depositan la matriz orgánica del tejido óseo, esa matriz osteoide, ¿no? Que cuando se mineraliza, calcifica, forma las laminillas de hueso maduro. Entonces son células irregularmente cuboides que tienen un núcleo grande, generalmente exhibe una cromatina densa y el citoplasma es intensamente basófilo, como ven, ¿sí? Es toda esta hilera de células que estoy señalando. Se ha considerado que desde el punto de vista funcional se reconocerían también dos grupos de osteoblastos activos, que son aquellos que están secretando activamente matriz osteoide, y osteoblastos inactivos o de reserva, que solo se activarían ante determinadas condiciones o circunstancias, como por ejemplo fuerzas tensionales ortodónticas. Bueno, ultraestructuralmente vemos acá el esquema de cómo se vería un osteoblasto al microscopio electrónico. Es una célula irregularmente cúbica que tiene un núcleo excéntrico grande, ¿sí? Que exhibe una cromatina densa y que va a tener múltiples orgánulos citoplasmáticos como retículo endoplasmático rugoso,
aparato de Golgi, vesículas secretorias, obviamente, mitocondrias que dan energía, ya que su función es formar, ¿no es cierto?, sintetizar matriz osteoide. Entonces el alto contenido de retículo endoplasmático, donde se sintetizan estas proteínas que integran la matriz ósea, le da esa basofilia característica, ¿sí?, con la tinción de hematoxilina eosina. Y todo lo que vemos alrededor pues es esta sustancia, esta matriz osteoide, que cuando se calcifica forma el tejido óseo maduro. Bueno, los cementoblastos ya habíamos hablado de ellos en la clase de cemento, pero para hacer un repaso, recuerden, son células que, al igual que los osteoblastos, se clasifican en dos grupos. Dijimos cementoblastos activos, cementoblastos inactivos. Los cementoblastos activos mostraban una morfología más cúbica, ¿sí? Mientras que cuando eran inactivos funcionalmente eran células más aplanadas, ¿no? Muestran también un citoplasma intensamente basófilo, porque al igual que el osteoblasto es una célula formadora, es una célula encargada de sintetizar, en este caso, matriz cementoide o precemento, que cuando se mineraliza o se calcifica forma el cemento maduro, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están ubicados estas células? Recuerden que los cementoblastos no forman parte del cemento, en realidad forman parte del ligamento periodontal, se disponen en hilera, en empalizada, están conectados por prolongaciones digitiformes unos con otros, y se disponen en la zona cementógena, que es todo lo que estoy señalando, es decir, la zona del ligamento periodontal que pues contacta directamente con la superficie radicular, ¿sí? En esta zona se ubican entonces los cementoblastos. Bueno, y son células que, al igual que los osteoblastos, al igual que los fibroblastos, exhiben un citoplasma con alto contenido de retículo endoplasmático, aparato de Golgi, mitocondrias. ¿Por qué? Porque serán los orgánulos que le permitirán sintetizar y transportar, exportar pues las proteínas, los componentes orgánicos de la matriz, en este caso de la matriz cementoide, ¿sí? La matriz cementoide, que sería esto, o el precemento, es una banda, es una zona de cemento inmaduro, de matriz orgánica, que se dispone entre la capa de cementoblastos y el cemento maduro mineralizado, que sería lo que está acá, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de las células con función resortiva en el ligamento periodontal. Un tipo de esas células que cumplen esa función de reabsorber matriz son los osteoclastos. Los osteoclastos, a diferencia de los osteoblastos, son células que comen, que degradan. Son células morfológicamente diferentes, pues son grandes, son multinucleadas. Su citoplasma, a diferencia del osteoblasto, no se tiñe, no pierde basofilia, no se tiñe basófilo, sino por el contrario es acidófilo por su alto contenido enzimático. Justamente adquiere esa capacidad de retener el colorante básico, ¿no? Porque tiene retiene el colorante ácido. ¿Por qué? Porque tiene alto contenido enzimático, ¿sí? Entonces retiene los colorantes ácidos y eso hace que se observe de color rosado a nivel del citoplasma, ¿sí? Entonces su citoplasma es acidófilo. Una diferencia importante con el osteoblasto, y otra diferencia morfológica importante, es que es una célula más grande, es una célula que emite prolongaciones citoplasmáticas y además tiene un borde rugoso lleno de microvellosidades, que es el lado de la célula por la cual va a liberar todas sus enzimas
sus enzimas hidrolíticas. Bueno, estas células van a estar ubicadas en la zona más superficial del tejido óseo, ocupando estas lagunas de resorción, recuerden llamadas lagunas de Hoshi, y son importantes evidentemente en los procesos de remodelado óseo. Bueno, en esta imagen teñida con hematoxilina osina pueden comprobar la acidofilia de estas células. Aquí tenemos una trabécula ósea, ¿sí? Y vemos el lado resortivo de la célula, que si lo observáramos con microscopio electrónico viéramos que es bastante digitiforme, se dispone, digamos, con ondulaciones o microvellosidades. Este borde rugoso es el borde que se enfrenta en este caso a la matriz, ¿sí? A la matriz ósea. Y como ven, es una célula con un citoplasma acidófilo y multinucleada, ¿no? Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5 núcleos en esta célula. Además, forma o genera prolongaciones citoplasmáticas, ¿sí? Tiene una morfología diferente, totalmente diferente de la exhibida por el osteoblasto. Su morfología obviamente tiene que ver, está en íntima relación con su función, que es la de reabsorber. Y es una célula que deriva del monocito en realidad, ¿sí? Entonces, los factores de crecimiento que se necesitan para que esta célula se active, se prolifere y sobreviva son RAN ligando y factor de crecimiento de macrófagos, estimulante de colonias de macrófagos. Con esos factores de crecimiento, esta célula se activará, se expande, es decir, prolifera y sobrevive, ¿no? Y digamos, cumplirá su función de reabsorber matriz ósea. Es una célula que exhibe características similares en cuanto a morfología, en cuanto a función y en cuanto a perfil de receptores de membrana respecto del odontoclasto, ¿sí? Son células muy emparentadas en esos tres puntos de vista señalados: el morfológico, el funcional y el molecular, basado en el perfil de receptores. Bueno, entonces justamente como les había dicho, los cementoclastos, o también llamados odontoclastos, por su capacidad de reabsorber cemento y dentina, o matriz de cemento, matriz dentinaria, aparecen solo en determinadas circunstancias que son fundamentalmente patológicas, y en condiciones fisiológicas estas células solamente aparecen durante la rizálisis de los dientes temporales. Son células morfológicamente similares al osteoclasto. Acá las tenemos, ¿sí? Esto es dentina y esto es cemento. Esto es ligamento periodontal, acá está el hueso. Y acá está un grupo de odontoclastos. Como ven, son células similares a los osteoclastos. Son células que se tiñen con un citoplasma acidófilo, son multinucleadas, emiten proyecciones o prolongaciones citoplasmáticas, ¿sí? Estas células no aparecen, o sea, no están siempre, forman parte en realidad del ligamento periodontal, no están siempre, aparecen solo en determinadas circunstancias que son fundamentalmente patológicas, generalmente se activan por estímulos inflamatorios. Y para poder cumplir su función de reabsorber matriz dentinaria o matriz de cemento, es necesario que se produzca un proceso inflamatorio que active metaloproteasas o colagenasas capaces de degradar estas fibras de colágeno que están en contacto con el cemento, degradar esta capa de cementoblastos, degradar la capa de precemento que se corresponde con matriz orgánica del cemento, ¿no es cierto? Y exponer, o sea, se necesita que se exponga el cemento maduro, que se libere parte o se pierda parte de ese tejido mineralizado, se expongan los cristales de hidroxiapatita. De esa manera se expondrán proteínas de la matriz del cemento como la osteopontina y la celoproteína ósea, las cuales
son importantes para la activación y para la adherencia de estas células. O sea, para que el odontoclasto sea funcional, no basta que esta célula se active, prolifere y sobreviva, no basta eso, se necesita que exista un proceso inflamatorio disparado por una noxa que puede ser física o que puede ser química o que puede ser de ambos tipos, capaz de degradar por generación indirecta de colagenasas, de metaloproteasas, degradar toda esta parte orgánica, ¿no? Desde las fibras del ligamento, la capa de cementoblastos, la capa de precemento y exponer el tejido, en este caso el cemento mineralizado, y eso permitirá que proteínas como la osteopontina, por ejemplo, que expresa un dominio que se une, en este caso, a los cristales de hidroxiapatita de un tejido matricial como el cemento, de un tejido mineralizado que tiene cristales de hidroxiapatita como el cemento, y por otro dominio se va a unir, va a reconocer a los odontoclastos a través de proteínas de la familia de las integrinas. La cuestión es que estas células, para que puedan coger y unirse al cemento y reabsorberlo, necesitan haber degradado, o sea, necesitan que previamente se haya degradado por acción de metaloproteasas toda esta parte orgánica para poder llegar acá, ¿sí? Una vez que llegan acá, ¿cómo van a hacer estas células para pegarse al cemento? Lo van a hacer a través de dos proteínas, ¿sí? Dos proteínas que son claves en la activación y la adherencia de estos odontoclastos o cementoclastos con la matriz del cemento, y son la osteopontina y la cialoproteína ósea, ¿sí? Lo mismo pasaría para que estas células puedan llegar a la pulpa, por ejemplo, y reabsorber la dentina. Entonces, estas células pueden llegar a la pulpa, pueden activarse, diferenciarse en la pulpa. Recuerden que en la pulpa existía una población de células ectomesenquimáticas que pueden llegar a diferenciarse en odontoclastos o cementoclastos. Estas células, por más que se diferencien, por más que se formen y estén activas, no pueden hacer nada si no están en íntimo contacto con el tejido matricial que van a reabsorber. Entonces, si están en la pulpa y van a reabsorber, o su blanco, su target es la dentina, tienen que llegar hasta la dentina. ¿Y cómo llegan hasta la dentina? Bueno, tienen que reabsorber toda la parte orgánica, toda la parte colágena. Primeramente tiene que haberse dado una degradación del componente orgánico y colágeno de la pulpa, haberse dado la destrucción o la pérdida de la predentina, y en ese momento, recién ahí, cuando estas células están accesibles a la dentina, pueden llevar a cabo este proceso de reabsorción. Así que no es tan fácil, como ven, para que se dé la reabsorción de los tejidos matriciales del elemento dental como el cemento y la dentina, se requieren varias circunstancias. Una de ellas es que estas células se diferencien, ¿sí? Se activen, y además se necesita de la exposición directa del tejido matricial, ¿sí? O sea, de la exposición directa del cemento o de la dentina, ¿no? Y bueno, como pasa también con los osteoclastos, los odontoclastos, este gráfico describe el ciclo de vida de un odontoclasto. Son células que no duran toda la vida, no persisten, digamos, toda la vida, sino que ante una determinada señal o ante determinados factores de crecimiento, como el factor estimulante de colonias de macrófago y la citoquina RAN ligando, cuando esta citoquina y este factor de crecimiento aumentan en su concentración, en su nivel, sobre los niveles de osteoprotegerina, eso va a ser un estímulo para que se produzca la proliferación de estos odontoclastos, ¿sí? Pero para que estas células, como les dije, terminen fusionándose al tejido que tienen que degradar, que en este caso será un tejido matricial mineralizado como el cemento o la dentina, se necesita igualmente que los niveles de RAN ligando estén sobre los niveles de osteoprotegerina, ¿sí? Esto es muy importante porque la actividad y la sobrevida, la supervivencia de estas células va a depender de este equilibrio oscilante, o sea, de este equilibrio entre RAN ligando y osteoprotegerina.
¿sí? Son dos moléculas que compiten. ¿Por qué compiten? Porque el mismo receptor RANK reconoce RANK ligando y reconoce osteoprotegerina. O sea, las dos moléculas interactúan con el mismo receptor, que es el receptor RANK, ¿sí? Que lo expresan los osteoclastos y lo expresan los odontoclastos. Entonces, si yo quiero que este odontoclasto se active y lleve a cabo su función resortiva de dentina o de cemento, es necesario que en la matriz extracelular esté incrementada la cantidad de RAN ligando y esté disminuida los niveles de osteoprotegerina, ¿sí? ¿Por qué? Porque la osteoprotegerina va a inhibir la activación y la sobrevida de estas células, ¿sí? Mientras que RAN ligando la promueve. Entonces, llega un momento en que los niveles de RAN ligando y osteoprotegerina llegan a un equilibrio, y es ahí cuando la célula entonces comienza a perder función en función, comienza a involucionar y finalmente termina muriendo por apoptosis, ¿sí? ¿De qué depende esto? Depende de este equilibrio, el equilibrio entre los niveles de RAN ligando y los niveles de osteoprotegerina. Entonces, para que no se reabsorba cemento ni dentina, para que, digamos, los tejidos que forman la raíz de un elemento dental no sufran pérdida, es necesario que se mantenga este equilibrio, ¿no? Este equilibrio entre osteoprotegerina y RAN ligando. Generalmente se requerirán niveles un poco más altos de osteoprotegerina respecto a RAN ligando para que se mantenga la protección de los tejidos duros de la raíz dental, o sea, en este caso cemento y dentina, ¿sí? Cuando aumentan los niveles de RAN ligando, eso va a llevar a que estas células se activen, proliferen y reabsorban matriz de cemento o matriz dentinaria, ¿sí? Como ven acá, este es un esquema nada más, es una célula muy similar a un osteoclasto. Es una célula grande, multinucleada, que emite proyecciones o prolongaciones citoplasmáticas y tiene un borde con microvellosidades, un borde rugoso, que es lo que estoy señalando, y es el lado de la célula, la cara de la célula, que va a entrar en contacto directo con la matriz, ¿no? que va a reabsorber, que puede ser, en este caso puede ser matriz de cemento o matriz dentinaria. Entonces, para que se lleve a cabo la reabsorción es necesario que esta célula libere enzimas proteolíticas como catepsina K, metaloproteasa 9, y también será necesario que libere hidrogenión ATPasa, que será la encargada de reabsorber toda la parte mineral de esa matriz. Bueno, en el ligamento periodontal también vamos a encontrar células de defensa. En el caso de, bueno, se ha descrito la presencia de macrófagos y de mastocitos. Los mastocitos en realidad es la forma tisular del basófilo circular, célula que tiene gran cantidad de gránulos citoplasmáticos, los cuales contienen citoquinas, funcionan como importantes inmunoreactantes. Son células cuya función todavía no está bien dilucidada. Aparentemente actuarían en la defensa frente a bacterias, parásitos y sustancias extrañas, ¿sí? O moléculas extrañas, mientras que los macrófagos representan o representarían el 4% de toda la población celular que encontramos en el ligamento periodontal. Su distribución sería variable a lo largo de toda la membrana periodontal o todo el ligamento periodontal. Como ya saben, son células grandes que exhiben un núcleo excéntrico con una cromatina densa. Es un núcleo, es la cromatina que exhibe esta célula es más laxa si la comparamos con un linfocito, de ahí que pues se tiñe menos intensamente si lo comparamos con el núcleo de un linfocito. Cuando se trata de un monocito
maduro, el núcleo va a tener un aspecto arriñonado como vemos aquí. De lo contrario será más redondo, más ovoidal si se trata de un monocito más joven, ¿sí? Entonces el monocito es la célula circulante que cuando llega a los tejidos se transforma entonces en un macrófago o histiocito. Y estas células entonces su proporción, su distribución en el ligamento va a ser variable, ¿sí? Y por la presencia abundante de lisosomas en su citoplasma, estas células son fundamentales para la función de fagocitosis. Eh, fagocitan tanto bacterias y sustancias extrañas, son importantes en la detoxificación del tejido. Y además tienen su función defensiva no solo se traduce en la desintoxicación, en la eliminación de bacterias y sustancias extrañas, sino también actúan como presentadores de antígenos, expresando moléculas o presentando los antígenos, los péptidos antigénicos, bajo el contexto de moléculas de histocompatibilidad de clase 2 a los linfocitos T. Esta presentación antigénica va a permitir, como ya deben conocer, que la función del macrófago se vea exacerbada, se vea aumentada por las citoquinas que le va a aportar el linfocito T como el interferón gamma, ¿sí? Entonces son células que tienen un papel importante en la defensa, en el reconocimiento, en la digestión, destrucción y presentación de antígenos a la inmunidad adaptativa, a la inmunidad específica, que puedan llegar al ligamento periodontal. En el caso de los mastocitos, su función en realidad no está del todo dilucidada, ¿sí? No se sabe bien qué papel pueden cumplir, pero en general se sabe que los mastocitos son importantes en las funciones de defensa frente a bacterias, frente a parásitos, ¿sí? Son bombas inflamógenas básicamente, se considera según Gómez de Ferraris, estas células al parecer solo aparecerían o solo se activarían en condiciones patológicas del ligamento periodontal, ¿sí? O sea, las que estarían en condiciones fisiológicas y obviamente aumentarían en condiciones patológicas serían los macrófagos, ¿sí? Que están ahí como células en estado de alerta, ¿no? A la llegada, ante la entrada o el acceso al ligamento de sustancias extrañas o de bacterias. Estas células entonces reconocen, ya saben que reconocen a los patógenos por los receptores Toll-like, y gracias a este reconocimiento estas células se activan, emiten un pseudópodo que permite englobar a la bacteria, la digieren en estos lisosomas. Recuerden que primero se forma el fagosoma y luego el fagolisosoma por fusión del lisosoma a la vesícula fagocítica. Y dentro de este fagolisosoma las bacterias serán degradadas y como además el macrófago tiene capacidad de actuar como célula presentadora de antígeno, puede descomponer un microorganismo, degradarlo y presentar los péptidos antigénicos que salen de ese procesamiento, de esa degradación y posterior procesamiento, presentarlos entonces en el contexto de del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, un linfocito T. No olviden eso, que es una función clave que tienen estas células, ¿sí? Reconocer patógenos a través de los receptores Toll-like, ¿sí? Y recibir el estímulo que le da el linfocito T, ¿sí? A través del interferón gamma. Esto permite aumentar la actividad fagocítica del macrófago. Y después tenemos los restos epiteliales de Malacés, que están ubicados cerca de la superficie radicular, ahí se los ha descrito, ¿sí? Son un grupo de células que se presentan como nidos, como clústeres de células. Su naturaleza es epitelial, puesto que provienen de la vaina epitelial de Herwig. Son células que además exhiben un aspecto epiteloide y recuerden su ubicación, están dispuestas cerca de la superficie radicular, de ahí que su ubicación ya de alguna manera sugiere un rol importante de estas células
para con la superficie radicular o los tejidos que forman la raíz del diente. Inicialmente se consideraba que los restos epiteliales de Malassez eran simplemente pues fragmentos que quedaban de la vaina epitelial de Herwig y que se presentaban como células, como grupos de células quiescentes inactivas que no tenían ninguna funcionalidad, es decir, se consideraban que eran simplemente restos de células. Hoy se sabe que aparentemente, o sea, varias evidencias, sobre todo de estudios in vitro, pues han permitido determinar que estas células no solamente son activas, sino que además experimentan un turnover, se remodelan constantemente, ¿no? Un estudio llevado a cabo por investigadores japoneses, publicado en el 2012, abordó a estas células desde el punto de vista histológico, desde el punto de vista molecular, con inmunistoquímica, con marcación con bromodioxuridina, y también las estudió por inmunofluorescencia, y pudo determinar que en realidad estas células pues se remodelan, es decir, experimentan un turnover constante, ¿no? Son células que pueden experimentar tanto apoptosis como proliferar, ¿sí? Y esto lo evidenciaron mediante marcación con Ki67, y las pusieron además en cultivo, las sembraron en cultivo y vieron que eran capaces de crecer in vitro cuando se sembraban en un medio de cultivo, ¿sí? Y bueno, tradicionalmente se ha descrito que su frecuencia y su distribución cambia con la edad, siendo o estando presentes en mayor densidad en dientes jóvenes, disminuyendo en todo caso su densidad o su cantidad en dientes de individuos pues adultos o adultos mayores. Y al parecer esto no sería tan así. Este estudio japonés, que fue publicado en 2012, encontró que por el contrario, o contrariamente, el tamaño de estos clústeres, de estos nidos de restos epiteliales de Malassez, lo encontraron mayor, o sea, más grandes, debido a una mayor proliferación de células en el ligamento periodontal de molares de ratones envejecidos. Entonces, en realidad esta consideración estaría en todo caso en duda por el momento, ¿sí? Y en cuanto a la morfología, se considera que la forma de estos restos epiteliales pues, varía según el plano de sección. En cortes transversales, estos restos han sido comparados con cordones de células, ¿sí? Mientras que al plano tangencial, paralelo o ligeramente paralelo al eje largo de la superficie radicular, estas células se disponen con un aspecto de mallas o de redes, entre las cuales cruzan haces o fascículos de fibras colágenas. Pero en general, en cuanto a la morfología, si las analizamos por microscopía electrónico de transmisión, estas células adoptan una morfología epiteloide. En algunos casos pueden ser aplanadas o escamosas, en otros casos pueden ser cilíndricas, pero como se disponen en grupos, ¿sí? No están aisladas en el ligamento, sino que se disponen en grupos, y entre ellas pasan o atraviesan haces de fibras colágenas. Entonces eso da la apariencia de que al corte tangencial estos grupos de células muestran el aspecto de una malla o de una red, ¿sí? Tiene un núcleo prominente con cromatina densa. En su citoplasma se ha demostrado la existencia de tonofilamentos, desmosomas y hemidesmosomas a nivel de las membranas, ¿no? De la membrana plasmática. Y esto es coherente, puesto que recuerden que estos restos, estas células provienen de la vaina epitelial de Herwig, y recuerden que la vaina epitelial de Herwig estaba conformada por células
unidas unas con otras, como toda estructura epitelial, y es obviamente pues obvio que expresen desmosomas y hemidesmosomas, pero recuerden que vienen de la vaina epitelial de Herwig, y estas células se conectaban una con otra y formaban dos hileras de células, y entre estas dos hileras se disponía una membrana basal interna, y después encontrábamos la membrana basal externa, y se comunicaban entre sí por medio de estas uniones comunicantes, y expresan citoqueratinas de tipo 5, 6, 14, 16 y 19, lo cual demuestra o confirma que son células de naturaleza epitelial. Entonces, aquí por ejemplo las podemos ver en un corte longitudinal paralelo al eje largo del diente. Acá tenemos la dentina, acá tenemos esta es la dentina, acá tenemos el cemento, aquí tenemos el ligamento periodontal, acá tenemos el hueso alveolar, y como ven, estas células, como dice la literatura, ¿dónde las vamos a encontrar ubicadas? Las vamos a encontrar ubicadas en la zona del ligamento periodontal que lindera, que se aproxima a la superficie radicular. Ahí las encontramos. Aquí, por ejemplo, toman un aspecto de acordonado más bien, porque al corte longitudinal o transversal adoptan este aspecto, ¿no? Acordonado, pero si las viéramos al corte tangencial, ligeramente paralelo a la superficie radicular, las vamos a ver más como nidos, como clusters o grupos de células, como lo que vemos aquí. Aquí lo vemos en mejor detalle. Acá tenemos las trabéculas de hueso alveolar. Acá tenemos el ligamento periodontal con todos sus componentes celulares, fibroblastos, células de defensa, osteoblastos, que los vamos a encontrar por acá, ¿cierto? Formando una empalizada en contacto con la matriz ósea, porque secretan matriz ósea, los cementoblastos, que los encontramos acá, ¿sí? Que son células basófilas, cúbicas, cuando están activas funcionalmente, o células más aplanadas cuando están inactivas. Este es el cemento, y como ven, en la zona del ligamento que está próxima a la superficie radicular, que está acá, vamos a encontrar esto, ¿sí? ¿Y cómo los vemos? Los vemos como si fueran nidos, ¿sí? Nidos de células, como si fuera una red, porque en realidad son células que están separadas unas de otras, o de alguna manera distanciadas por haces de colágeno que las cruzan, ¿sí? O que cruzan entre ellas. Tienen como ven, un citoplasma basófilo, porque pueden ser activas, ¿sí? Pueden secretar matriz, pueden secretar inclusive colagenasas, se las ha relacionado también con la capacidad de remodelación del colágeno, pudiendo ser capaces de actuar como un fibroclasto estas células, es decir, pueden no solo degradar el colágeno, sino incorporar esos fragmentos de colágeno, llevarlos a su interior y fagocitarlos, ¿sí? Se les ha adjudicado varias funciones. También se ha considerado que pueden actuar como células neuroendocrinas, ya que han demostrado capacidad de secretar neuropéptidos. Son células que también han demostrado expresar receptores o marcadores, mejor dicho, marcadores de células de fenotipo STEM. Entonces se considera que la disminución o el aumento de las poblaciones de estas células, de estas poblaciones celulares en estos nidos, estaría condicionada por su fenotipo STEM, ¿no? Son células que aparentemente podrían remodelarse constantemente, es decir, mueren por apoptosis, ¿sí? Y son reemplazadas, esas células que mueren serían reemplazadas por nuevas células. ¿Gracias a qué? Gracias a que la misma célula tiene capacidad de autorrenovarse, y esto se ha establecido en estudios in vitro que han demostrado la expresión de receptores, en realidad marcadores de una célula STEM adulta, como el LGR5,
un marcador típico de célula stem adulta. Entonces ese marcador se ha encontrado expresado, sobreexpresado en estas células y por esa razón se considera, no está del todo probado, se necesitarían más evidencias, pero se considera que estas células tendrían o actuarían como células de stem, ¿sí? Como células madre, y por lo tanto ellas mismas tendrían la capacidad de autorrenovarse, ¿sí? De autorrenovarse y de diferenciarse en distintos fenotipos. Pueden diferenciarse en fibroblastos, pueden diferenciarse en osteoblastos, pueden diferenciarse en cementoblastos, y su cercanía con la superficie radicular al parecer indicaría que cumplen una función importantísima en mantener la integridad, sobre todo de la estructura radicular. Entonces, no olviden que antes se las consideraba células quiescentes, inactivas, que no hacían absolutamente nada. Hoy se sabe que no es así. Las evidencias que se tienen hasta el momento pues sugieren que son células muy activas, ¿sí? Son células que están formándose y están eliminándose constantemente, es decir, su equilibrio, se mantiene en un constante equilibrio por fenómenos de remodelación, de turnover, dado por su propia capacidad de autorrenovarse, ya que se les ha encontrado marcadores compatibles con células stem, y aparentemente también cumplirían funciones como funciones básicamente sensoriales o neuroendocrinas, ¿sí? Bueno, acá por ejemplo una inmunistoquímica. Esta es una inmunistoquímica que marca positividad para Ki67, lo cual indicaría que estas células están activas, ¿sí? Están proliferando activamente. Ki67 es un marcador de proliferación. Y acá, en este caso, están resaltadas por inmunofluorescencia, con marcadores de tanto citoplasmáticos y de núcleo. El núcleo se ve azulado, en este caso ha sido marcado con DAPI, y lo que vemos verde es el citoplasma de cada una de estas células que forman estos nidos. Cada esfera azul que estoy señalando sería un resto epitelial de Malacés, ¿no es cierto? Este es uno, este es otro, este es otro, este es otro. Estas células se conglomeran formando nidos, ¿sí? Están así, se disponen siempre de esa manera, formando clúster o formando nidos. Al parecer son células que por su disposición estarían siempre en comunicación, ¿sí? En estrecha comunicación. Y en este caso, la marcación verde indica positividad para citoqueratinas, lo cual demuestra que son células de estirpe epitelial. Y acá esta única célula de todo este nido que está marcando este color rojo, que en este caso dio positiva para un marcador de apoptosis, dio positiva para la prueba túnel. La prueba túnel indica muerte por apoptosis. Entonces, en este estudio justamente se pudo evidenciar que estas células aparentemente experimentan muerte o procesos de muerte por apoptosis, lo cual contribuiría a mantener el turnover, mantener la remodelación de estas células. Se sabe también que ante estímulos ambientales nocivos estas células podrían activarse o sobreactivarse, proliferar excesivamente y generar procesos quísticos o tumorales, ¿sí? De naturaleza odontogénica. O sea que bajo ciertas circunstancias ambientales o por estímulos inflamatorios persistentes, estas células podrían activarse, proliferar y generar procesos de tipo quístico o tumorales, como por ejemplo tumores odontogénicos, quistes odontogénicos. Y bueno, este es el trabajo que demuestra lo que les estuve contando sobre estos restos epiteliales. En este trabajo se demuestra la capacidad de remodelamiento o de turnover en estos restos epiteliales. Se lo vio en ligamentos periodontales provenientes de molares murinos, ¿sí? Un estudio in vitro.